Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos estar reunidos en familia. Familia que te pertenecemos a ti, que tenemos un nombre, tenemos un Padre y nos pertenecemos los unos a los otros. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Y gracias especialmente por este día, Señor, porque yo sé que tú, de manera especial, estás aquí para tocar nuestras vidas, para tocar nuestros corazones, para bendecirnos, para quitar todo obstáculo de nuestras vidas, para sanarnos, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos alegría, para corregirnos, para instruirnos. Y por eso nosotros te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Porque tú eres Dios grande y poderoso. Recibe la gloria y recibe la honra. Aleluya. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada hermano que está aquí y los que a través de las redes nos siguen. Lo bendecimos, Señor, donde quiera que estén. Que tu gracia le alcance y que tu palabra lo bendiga en este día, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo. Este es un tema interesante en las plumas del apóstol Pablo, y de hecho está permeado en el contexto general de la Biblia. Y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo ilustra y habla en detalle un problema que él pudo percibir para su vida y por ende para la vida nuestra. Él viene hablando de la problemática de la ley y el pecado. El pecado se convirtió en problema cuando llegó la ley, es lo que dice Pablo. Porque lo único que hizo la ley fue señalarnos el pecado, pero no resolvió el problema. El problema seguía, al contrario, se complicó, porque mientras no había ley, no había pecado. Pero cuando viene la ley y señala el pecado, hay problema. Nosotros tenemos leyes, nosotros nos movemos en la vida, caminamos, pero estamos regidos por leyes. Y a veces violamos las leyes y no tenemos consecuencias, pero si nos atrapan violándola, ¿qué va a pasar? Los abogados que están aquí saben lo que significa. Por eso algunos dicen, entrar a la cárcel es fácil, pero salir, porque cuando a usted lo atrapan violando la ley y entró ahí, necesita un abogado y necesita dinero, necesita tiempo porque hay sentencia y cada ley está estipulada y a veces con un solo hecho que usted cree que comete hay varias leyes que están violadas. Y los jueces lo saben, los abogados lo saben, los fiscales lo saben, todo eso. Así es la ley de Moisés llegó a consecuencia del pecado, pero no vino a resolverlo. Pablo dice que la ley fue un ayo para traernos a Cristo Jesús. Ese sí resuelve el problema del pecado. Cristo resuelve el problema del pecado.
Por eso tenemos que aferrarnos a Él, porque el pecado es un problema. Y en el versículo 24 del capítulo 7, dice Pablo, después de ver de que esa ley del pecado está en él y que él no puede resolverlo, pero la siente que está ahí, él grita y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? Porque yo no puedo. En otra palabra, él está diciendo: yo no puedo. Y es el mismo grito de cada uno de nosotros. Si somos honestos, decimos: yo no puedo. Yo tengo problemas. Pero si Pablo se hubiese quedado ahí, nos deja en el hoyo. Pero él dijo: gracias a Cristo. Aleluya. Gracias a Jesús, nuestro Señor. Y hoy nosotros debemos decir igual: gracias a Jesús. Estamos aquí por Jesús. Estamos en la fe por Jesús. Los que tienen mucho tiempo en el Evangelio, le han llegado momentos que quizá han querido salir corriendo, pero han dicho, como dijo Pedro: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si nos salimos de Jesús, estamos perdidos. Y el que no se quiere perder no sale de Jesús. Si me voy a morir aquí en Él. Aleluya. Y cuando Pablo ve esa problemática y él sabe que él no lo puede resolver, yo sé que no lo puede resolver, entonces trae una palabra de esperanza en el versículo 1 del capítulo 8. Ahora. Y ese término ahora es un adverbio de tiempo. Ahora, la ley era un pasado. Ya en ese momento para Pablo estaba mirando la ley como algo del pasado que fue superado por la gracia de Jesucristo. Y él dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, después que Él pagó el precio, que lo dice Pablo, que estando Jesús en su trono de gloria, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él decidió venir a morir por nosotros. Y cuando Jesús lo hizo, ahora no hay ningún tipo de condenación, porque en la ley, todo pecado tenía su consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y lo ilustraba en el sermón del domingo pasado con la mujer adúltera. Los que la sorprendieron dijeron: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice, eso es lo que hacen los abogados cuando están en un estrado. Citan la ley y hay que regirse por la ley. Y la ley dice: el que sea sorprendido en el acto mismo de adulterio tiene que ser apedreado. El que pecaba era apedreado, tenía una consecuencia, o era expulsado del campamento. No podía estar ahí. Habían una serie de cosas. Si a alguien le aparecía lepra en un momento, tampoco podía estar en el campamento de los hijos de Dios. Tenía que ser llevado al monte donde no había persona, a la soledad. Pero Pablo dice: ahora no, ahora todo cambió. Todo cambió. Aleluya. Todo cambió para mí. No hay ninguna condenación. Aunque hemos pecado, no hay condenación.
Para nosotros, para los que están en Cristo. Y es bueno ver el verbo estar ahí. Y me hace pensar en la historia del pueblo de Dios cuando el Señor estaba liberando al pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Cuando iba a matar los primogénitos, le dio orden a Moisés que pusiera sangre en los dinteles de la casa. Y todo el que entrara a esa casa, el ángel de Jehová que iba a pasar esa noche no le iba a hacer ningún daño. Y esa casa marcada por sangre es tipo de Cristo. El que estaba en esa casa. El que está en Cristo Jesús. Aleluya. Y hay que formar conciencia sobre eso, hermano. Porque yo me emociono con el evangelio. Yo salto, yo danzo, yo hablo en lenguas. Pero sobre todo eso tengo que tener conciencia de que estoy en Cristo Jesús. Ahí está mi victoria. Ahí está mi salvación. Si estoy en Jesús. Si salí de ahí, estoy muerto. No importa dónde esté, cómo me llame, a qué iglesia vaya, si no estoy en Jesús. Y ese es el error de los religiosos, de los que se rigen solo por una religión. Buscan la religión, buscan una oración, buscan un rezo, buscan eso, pero no se aseguran de estar en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo ahora. Gracias, Jesús, que vino a morir en la cruz por nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, seríamos los más dignos de pena de todos los tiempos. Estaríamos en tiniebla, en oscuridad, en tristeza, en angustia. Hay que celebrar todos los días el hecho de que somos cristianos. Hay que celebrar el hecho de que tenemos a Cristo. Satanás quiere inventársela para que usted esté triste. Y quizá alguno de usted está triste ahora, está angustiado. Decía mi esposa en un estudio que tenía esta mañana, los líderes usaba 3 palabras interesantes: la depresión, el estrés y la ansiedad. Y ella decía que la depresión viene por las preocupaciones, por cosas acumuladas en la vida, problemas acumulados que no resolvemos. Y la ansiedad viene por la preocupación del futuro. Y cuando nosotros acumulamos ansiedad, eso produce el estrés. El estrés es ansiedad acumulada. Y la depresión es ansiedad y estrés acumulado. Cosas que no resolvemos en la vida. Pero Jesús vino a resolver todo eso. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Cómo es que hay creyentes que todavía no viven la libertad? Están en la iglesia, pero no se han asido de Cristo, como dijo el apóstol Pablo: todo lo he estimado por basura para asirme de Cristo. Usted necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús en su vida. Más que la religión, más que cantar, más que alegrarse, más que profetizar. Necesita a Jesús. Usted necesita saber que está en Jesús. Porque si usted está en Jesús, usted no va a tener ningún miedo. Eso echa fuera el temor. Eso echa fuera la ansiedad. Echa fuera la depresión. Aleluya. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero que yo estoy preocupado porque... ¿Y si fracaso? Algunos cuando se van a convertir o no se convierten diciendo: ay, no me quiero convertir porque yo no quiero fracasar. Es que si usted está en Cristo, usted fracasa si usted quiere.
en Cristo no hay fracaso. Porque Él no fracasó. Cristo no pecó. Aleluya. A pesar de que Satanás hizo trama para dañarlo, no lo pudo hacer. Aleluya. Jesucristo venció para que usted y yo podamos vencer hoy. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero él aclara algo más, hermano, que es interesante. Él dice, los que no andan conforme a la carne. Y usted diría, wow, aquí se complicó la cosa, porque ahí es que está el problema realmente. Los que no andan conforme a la carne. Pero él dice, de modo que si alguno está, y usa el verbo estar otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se produjo un cambio. Cuando usted se convirtió a Cristo, se produjo un cambio. Es verdad que no hubo un cambio radical, por eso todavía usted está luchando, está sintiendo el impacto. Y yo no sé por qué el Señor me ha metido 3 domingos consecutivos a hablar prácticamente del mismo tema. ¿Cuántos se han dado cuenta? Aleluya. Ese es el problema y está ahí. Por eso fue que Pablo gritó. Y por muy santo que nosotros nos pongamos, todos tenemos ese problema y todos tenemos esa lucha, pero tenemos a Jesús. Aleluya. Y como tenemos a Jesús, y él dijo, el pueblo no ha podido con las letras, no ha podido resolver, ahora yo voy a escribir en sus corazones. Aleluya. Y ahora nos dio su espíritu. La ley del pecado que la carne no podía resolver ni la ley, ahora la ley del espíritu. Sí. La ley del espíritu. El Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Por eso tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso no debemos contristar al Espíritu Santo. Debemos ser amigos de Él. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, hay problema. Porque Él es nuestro amigo y ayudador. Es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Es el que está ahí, es el que nos socorre, es el que nos da nuestra ayuda. Aleluya. Por eso, si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, debe buscar tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lengua. No se deje desacreditar esa doctrina, porque el diablo quiere desacreditar esa doctrina para que usted ande muerto por ahí, como un muerto en vida, sin ánimo para la expansión del reino de Cristo. Hable en lenguas. Pablo dice, en la iglesia yo prefiero hablar una lengua, yo prefiero hablar una palabra con el entendimiento y no 10,000 palabras en lengua. Pero, dice él, yo hablo en lengua más que todos. En otra palabra, en sus oraciones privadas, él hablaba en lengua todos los días. Habla en lengua en sus oraciones privadas, hermano. Habla en lengua mientras va manejando su vehículo. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Habla en lengua cuando esté fregando en su casa. Habla en lengua cuando esté trapeando. Hable la lengua del Espíritu. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y viva la palabra de Dios. Y déjese guiar por el Espíritu. Porque si habla en lengua nada más y no se deja guiar por la palabra de Dios,
es como un címbalo que resuena y nada más. Hablen lengua, pero viva la palabra. La palabra del Señor te fortalece, te capacita, y el Espíritu Santo, usando la palabra, trae avivamiento a tu vida para que no te apague, como dijo Pablo, porque hay creyentes que se apagan. ¿Cómo puede ser que una vez usted tuvo avivamiento y ahora no tiene? Explíqueme eso. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo sigue igualito ahí. Y sigue dando poder igualito. Y quiere, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere revolucionar esta ciudad. El Espíritu Santo quiere revolucionar la República Dominicana. Quiere revolucionar la región del Caribe. Quiere revolucionar a Centroamérica. Quiere revolucionar a Estados Unidos. Pero la iglesia se está debilitando. Se está ocupando en cosas ajenas a lo que Dios quiere que se ocupe, pero oramos para que llegue un avivamiento y esos potenciales que usted tiene se pongan a la disposición de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Somos nueva criatura. Somos diferentes. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Aleluya. Los que creen en Él reciben al Espíritu Santo, nuestro amigo y ayudador que nos capacita. Y decía yo esta mañana que Jesús estaba consciente de que tenía el Espíritu. Cuando Él llegó a la sinagoga dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted debe estar consciente de lo que tiene. Usted tiene poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder para predicar. Usted tiene poder para sanar enfermos. Pero muchos de ustedes cuando ven un enfermo no oran por él. ¿Y por qué? ¿No tiene amor o no le cree al Señor? ¿No le cree a la palabra? Ore por los enfermos. Para ver enfermos sanados hay que orar por ellos. Ay, si no se sanan, ¿qué importa? Lo que el Señor lo mandó fue a orar. Ore. Creyendo. Usted es un hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero Jesús no dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para yo demostrar que soy espiritual, para yo demostrar o para yo disfrutar solamente. No, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Dios para libertar a los cautivos. ¿Y cuánta gente hoy hay cautiva? Para dar libertad, apertura a los presos de la cárcel, los que están presos espiritualmente, para predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Estamos en el año del jubileo. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, entramos al año del jubileo. Hay que disfrutarlo. Yo predicaba ayer a un grupo de hermanos, pastores y hermanos, y yo les decía, el ministerio es algo que hay que disfrutarlo. Si usted está en el ministerio y no lo disfruta, lo siento por usted. Es una carga que usted lleva al hombro ahí. Yo estoy en esto porque no le puedo decir que no al pastor. Lo siento, está triste, está mal. Yo le diría, mejor suelte eso. O dígale al Señor, resuélveme eso o suelte eso. Porque la Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Es una necesidad que surge en el corazón de que yo quiero servir. Yo quiero un lugar para trabajar, aleluya, en la obra del Señor. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso envió el Señor el Espíritu Santo. Yo le voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él estará con ustedes. Él le guiará a toda verdad.
Esta obra, si fuera por nuestra capacidad, si fuera por esa naturaleza donde combate, donde pelea la obra de la carne, no haríamos nada. Porque esta carne quiere otra cosa: comodidad. Yo estaba invitando a los hermanos para un matutino mañana a las 5 y algunos dijeron, virtual. No es que tiene nada malo virtual, pero yo dije, sería más fácil acostado en la cama. Es verdad. Pero hermano, tenemos que venir al templo y juntarnos y congregarnos y juntos clamar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos avivamiento en nuestra vida. Necesitamos avivamiento en nuestros corazones. Necesitamos clamar a Dios. Es tiempo de clamar. Salga de su cama. Venga, vamos a clamar a Dios. Hay gente que no lo hace, pero esa gente no van a salir de ahí de cómo son todos los días. Necesitamos fuego en nuestro interior. Fuego del Espíritu. Ese fuego que transforma, que trae paz, que trae libertad a la vida y al corazón, que nos da la victoria sobre Satanás, nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre los demonios. Y rompe cosas que deben romperse en nuestras vidas, ideas, situaciones, tristeza, angustia, temores. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y aquí hay mucha gente que lo sabe, que eran medrosos, tenían complejo de inferioridad y el Señor lo cambió. Aleluya. Él lo sacó del hoyo, como dice el Salmo 103, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, es Jehová. Lo hace a través de su Espíritu y el Espíritu rompe el yugo. La palabra dice la unción rompe el yugo de opresión. Y hay que romper los yugos de opresión. Yugo de opresión que no le dejan libertad para servir al Señor. Necesitamos gente libre sirviendo al Señor, corriendo por las ciudades, por los campos, dispuesto a honrar a Cristo Jesús. Que se rompan mucho formalismo. La iglesia metodista le pusieron ese nombre por muchas ceremonias y formalidades que tenía en su culto. Pero cuando llegó el fuego, el avivamiento de Azusa, que precisamente fue producido porque la iglesia metodista comenzó a orar, comenzaron a sentir una necesidad de santidad. Y le llamaban el bautismo de santidad cuando todavía no habían hablado en lenguas. Hasta que llegó la explosión en el 1914 y ocurrió una revolución donde todo el que fue lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar por toda parte. De ahí surgieron los grandes movimientos y concilios que tenemos hoy. Es una historia linda que hay que leerla. Y precisamente yo la estoy leyendo en este momento. Y le voy a decir en síntesis, la iglesia primitiva nació bajo el fuego del Espíritu. ¿Lo saben ustedes, lo que han leído el libro de los Hechos? Nació el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, donde pudieron ver lenguas repartidas como de fuego, que caían sobre cada uno de ellos, y hablaron idiomas que muchos de ellos no conocían y lo entendieron, y la iglesia se expandió. Pero 400 años después, cuando surge el emperador Constantino, la iglesia se estructuró de tal manera que adoptó el poder imperial y dejó de ser la iglesia viva y se murió por años.
Si usted lee, usted no va a encontrar por ahí movimiento extraordinario de Dios, aunque el Espíritu Santo como quiera se movía, porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de moverse. Como dice Génesis, en el caos Él se movía, en el caos el Espíritu Santo se mueve. Pero no habían hechos grandes, extraordinarios durante muchos años. Entonces viene la reforma de Martín Lutero, y cuando llegó esa reforma, entonces surgen los movimientos clásicos cristianos como los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos y los metodistas, y ellos comenzaron a evangelizar al mundo por muchos años, con debilidades, porque le faltaba el poder del Espíritu, pero lo hicieron, hermano. Predicaron por muchos años. Hubieron movimientos de avivamientos en diferentes regiones del mundo. Ojalá usted preste atención a esto porque es muy importante. No lo tenía en mis notas, pero movimiento en naciones, movimiento fuerte del Espíritu, pero no había habido un movimiento que arropara al mundo entero. Esos movimientos llegaban, volvían y se iban, hasta que comenzó la iglesia metodista a través de los hermanos Wesley. Comenzaron a orar, porque vieron el libro de los Hechos y dijeron: esto no está pasando en la iglesia, y lo que pasó en el libro de los Hechos tiene que pasar. Un sacerdote católico había dicho que cesaron, y de ahí viene el cesacionismo, que cesaron los dones. Él dijo: no es posible que hayan cesado, porque eso fue lo que le dio la vida a la iglesia. Aleluya. Y no pueden haber cesado. Y comenzó a buscar y a leer y a estudiar y a predicar de eso. El hermano Parán, así se llama, un profesional, un joven profesional, y comenzó a hablar de eso. Levantó un instituto bíblico para hablar de eso, para hablar del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas que estaba registrado en el libro de los Hechos. Aleluya. Cuando un día estaban orando y su hija en ese seminario recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ahí comenzó a encenderse la llama, hermano. Luego se reunieron y todos los alumnos que estaban ahí en ese seminario recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Había un negro llamado Joseph Simon, y ese negro, él le dio la oportunidad por el asunto de racismo para que escuchara la clase de afuera. Aleluya. Pero cuando vino el fuego, él lo envió, a ese negro lo envió a California, a la calle de Azusa, y llegó a una iglesia bautista abandonada que habían dejado de congregarse, y allí comenzó a reunirse. La limpiaron y comenzaron todos los días, tenían culto, las multitudes llegaban de todos los lugares, se encendió el fuego y comenzó a expandirse en los Estados Unidos. De Estados Unidos comenzó a expandirse a otras naciones. Y ahí surge Asamblea de Dios. Ahí surge Iglesia de Dios. Ahí surgen otras congregaciones pentecostales. Aleluya. Muchos bautistas emigraron al Pentecostés, muchos presbiterianos fueron bautizados, ministros, hombres que impactaron. Yo les recomiendo que lean ese libro que yo estoy leyendo. Hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a emigrar y a moverse. Y hoy el pueblo pentecostal, ¿usted cree? Hoy es una fuerza en el mundo que ha espantado a todos los teólogos, le ha dado que hacer a los teólogos, han tenido que examinar qué es lo que hay aquí. Y hubo un doctor bautista, Pedro Wanner, que se puso
a hacer un estudio, ¿por qué crecen tanto los pentecostales? Y terminó pentecostalizándose. Terminó siendo bautizado en el fuego del Espíritu. Ustedes ven, y los bautistas del sur, casi la mayoría bautistas del sur, en Estados Unidos, han sido bautizados en el Espíritu Santo. No sé si recuerdan un hermano que viene a predicar aquí, que es bautista, que viene de Estados Unidos, vino hace como 2 meses, ¿cómo se llama? Ha venido 2 veces a predicar aquí. Él es bautista, pero él, cada vez que viene a nuestra iglesia, se va impactado. Porque él está abrazando y sus cultos son cultos vivos. Aleluya. Y hoy los grandes teólogos no han podido descifrar el enigma del Pentecostés. ¿Por qué tanto crecimiento? ¿Y dónde crecen? Los cristianos clásicos se quedaron tratando de penetrar a la clase alta. El Pentecostés se fue al fondo. Aleluya. Y permítanme usar esta palabra, al basurero. La gente de más problemas, los más desposeídos, los pobres. Ahí comenzó a estallar el fuego pentecostal. Y hasta hoy, ahí está nuestro fuerte: ganar a los pobres y hacerlos ricos, levantarlo, sacarlo del polvo, y la gracia y la gloria de Dios manifestándose, haciendo personas con dignidad. Solo Dios puede hacerlo, hermano. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos al Espíritu. Necesitamos movernos más en el Espíritu. No podemos divorciarnos del Espíritu. Ese es el deseo de Satanás. Aleluya. Por eso Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, hermano, no lo apague. Aunque parezca fanático, a alguno como que le da temor. Mire, olvide ese temor. Ese temor es una trampa del diablo. Si usted siente danzar, dance. Si siente alabar, alabe. Pero busque la llenura del Espíritu Santo como sea. Aunque tenga que rodar en el piso, busque estar lleno del Espíritu Santo. A veces cuando nos asociamos con otras iglesias, y a algunos les gustan, ay, que eso se ve tan organizado. A mí me gusta la organización, pero me gusta el fuego también. Me gusta el fuego. El fuego del Espíritu es lo que ha producido eso en el mundo. Y lo seguirá produciendo. Esperamos, porque lamentablemente hay iglesias pentecostales que se han ido condicionando demasiado. Yo he predicado en iglesias pentecostales de Asamblea de Dios en Puerto Rico que me ha dado deseo de morder la columna. Recuerdo un día que estaba predicando en una iglesia en Puerto Rico. Y yo estoy predicando una iglesia alfombrada, con aire, hermosísima. Y yo veo a los hermanos así. Y el pastor, yo estoy tratando de descifrando, el pastor estaba allá en la cafetería mientras yo predicaba. Había una columna y yo sentí el fuego de Dios en mi vida. Yo sentía, cualquiera muerde esa columna. Pero estaba vacía esa iglesia. Porque donde está el fuego de Dios pasa algo. La gente va a ver qué pasa. La gente va menos de los brucos, porque saben que hay una iglesia que sí ora por los enfermos y se sanan. Y en vez de irse a los brujos que tienen que pagar, vienen aquí que es gratis. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna.
Gloria a Dios, a pesar de esa lucha, el diablo ahí se frustra porque dice, pero mira, ese pecador, esa pecadora, es que no hay condenación para los que están en Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el mismo Pablo dice que las obras de la carne, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga, dice, hágalo morir, mátelo. Aleluya. La ley no podía hacer eso. Pero si le da cabida al Espíritu Santo en tu vida, sí. El Espíritu Santo va a tomar la dirección de su vida, de sus emociones, de sus deseos. El Espíritu Santo dirige eso, se empodera de eso. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona que glorifica a Cristo y que viene a edificar la iglesia, edificar lo creyente. Y no es un asunto del pasado, es un asunto de ahora. Y Él está aquí con nosotros. Aleluya. Pero los que andan conforme al Espíritu, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo. Y la mayoría de avivamientos, cuando se produjeron, por ejemplo, hubo un avivamiento entre los católicos, ustedes lo saben, y eso comenzó precisamente en Estados Unidos, en una reunión que tenían un grupo de católicos, y se manifestó el Espíritu Santo allí porque ellos estaban buscando al Señor. Y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y uno de ellos testifica que sentía un gozo y un amor que nunca en su vida había sentido. Porque eso es lo que siente. Todo el que ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo sabe que es una experiencia maravillosa donde sentimos en el corazón amor, pasión por Dios, pasión por las almas, deseo de unirnos a nuestros hermanos, deseo de servir. Se va el cansancio, se va la enemistad. Aleluya. Eso es lo que trae el avivamiento. El avivamiento cambia el clima. Aleluya. Y la gente dura se pone blandita. La gente muy racional cambia. Porque a veces racionalizamos todo lo que es de Dios, hermano. Y para caminar en lo sobrenatural no podemos racionalizar mucho. Amén. No es que no use la razón. Estoy hablando no racionalizar. Una cosa es usar la razón y otra es racionalizar en términos espiritual. No hay condenación para los que están en Cristo. No se salga de Jesús. Gracias, hermano. Posiciones en Jesús. Jesús te libera del pecado, de la tristeza, del abandono. Te hace una nueva criatura. Ilumina tu mente y tu corazón. Te ayuda a estructurar tu vida. Los creyentes que tienen su vida como enmarañada todavía es porque no se han anclado en Cristo Jesús. Porque Jesús a través de la palabra y a través del Espíritu te ilumina, organiza tus emociones, organiza tu vida, te hace una persona inteligente, aunque no haya estudiado en universidad. Mire, hay muchos profesionales torpes. Hay muchos profesionales que y perdónenme los profesionales que están aquí. Hay profesionales que lo único que hacen es repetir los términos, pero no tienen visión de la vida.
y repetir los que le enseñaron en la universidad. Me enseñaron a componer un alambre eléctrico, no paso de ahí. Pero el Señor quiere que tú pases más de componer el alambre eléctrico y llegue a fabricar el alambre. Tú puedes visionar a llegar a ser una empresa de alambre. Los hijos de Dios que son iluminados de Él van más allá. Aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere moverte de esa pasividad que tiene, de esa pasividad empresarial, de esa pasividad laboral, de esa pasividad familiar. Dios quiere hacer una revolución en su pueblo. Dios quiere que esta iglesia revolucione esta ciudad. Y con gente que no se quiera levantar a las 5 por orar es muy difícil. Tiene que ser gente que diga, es verdad que hace frío, pero lo que yo voy a encontrar allí con mis hermanos es mayor, yo voy para allá. El avivamiento hace eso. El avivamiento no nos hace llegar a las 5, antes de las 5. Y ustedes lo saben. Nosotros llegamos a hacer culto aquí que yo me asusté en pleno ciclón, la iglesia llena. Esa vez sí yo me asusté. Recuerdo que había un ciclón. Y yo no sé cómo los hermanos se dieron cuenta que mi esposo y yo llegamos a la iglesia y se llenó en el barrio Caribe. Y cuando eso comenzó a soplar, yo dije, ay Dios mío, qué responsabilidad tengo yo aquí. Pero qué gloria había ahí, hermano. Alabe al Señor. Es que estamos alegres porque no hay condenación. El diablo está frustrado porque sabe que tenemos debilidades. Y dice, la voy a atrapar, lo voy a atrapar. Pero se da cuenta que ahí está Jesús, como enseñaba en el mensaje del domingo. El abogado está ahí. Aleluya, alabe a Dios. Deje que el Espíritu Santo se empodere de su vida. Déjelo, hermano, déjelo. Invite al Espíritu Santo. Dígale, lléname, bautízame. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia sigue, hermano. La iglesia sigue. Avívese, no le deje el legado que Dios le ha dado, no se lo deje a otro que está allá afuera. Van a venir gente de allá afuera. Y eso yo lo he predicado siempre, ya que hay mucho de eso que yo he profetizado. Gente que están borrachos por ahí. Yo miraba al hermano cuando venía aquí, yo dije, bueno, el hermano se emborrachaba antes, yo me imagino cómo él hacía, ahora es borracho del Espíritu Santo. Y muchos que están allá afuera van a estar aquí liderando, hermano. Liderando. ¿Y cómo va a ser que usted va a seguir igual? Dígale, Señor, por favor, haz algo conmigo. Haz algo conmigo. Porque no es posible que un borracho que esté allá afuera venga a hacer más proeza que yo. Miren a Luis. Luis me impedía de que Isabel viniera al culto. Y ahora yo creo que le dice, muévete, 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 muévete. Isabel me decía, mi esposo dice que ¿por qué tengo que venir el domingo a 2 cultos? Yo le dije, obedézcalo. Y ella se quedó así. ¿Cómo? Obedezca a su esposo, eso es lo que dice la Biblia. Y ella lo obedeció, hermano. Me cuenta que un día estaba ella preparadita para venir para el culto y le dijo, tú no vas. Ella obedeció. Y después la miró y le dijo, prepárate que te voy a llevar. Y ese hombre era guapito, pero mire cómo lo tiene el señor Mancito aquí. Sirviendo con todo el corazón. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace el Espíritu Santo
Por eso tenemos que seguir buscando el fuego del Espíritu Santo. No deje que se vaya ese fuego de su corazón. No se formalice de tal manera que ya usted lo alcanzó. Cuando una persona se encuentra realizada, entra en problemas. Es verdad que usted es salvo, pero hay que seguir en el ejercicio de tener el fuego de Dios en nuestras vidas, de tener el gozo y la alegría de que somos hijos de Dios. De que ya no hay condenación para mí, porque Cristo pagó y ahora me dio su Espíritu para que yo pueda vivir en el Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora nos resta vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Si usted ha dejado apagar el Espíritu, use las disciplinas espirituales. Ore, santifíquese, estudie la palabra, viva la palabra, y va a venir avivamiento a su corazón. Como aquellos discípulos que iban a Emaús, decían, sentíamos como que ardía nuestro corazón, porque la palabra hace que el corazón arda, y cuando comienza a arder el corazón es una motivación espiritual para nosotros seguir adelante, vencer obstáculos, vencer la haraganería, vencer la pereza, vencer el miedo y avanzar en el nombre del Señor. ¿Qué lo tiene paralizado? Pregúntele al Señor y quite ese obstáculo. Hay muchas vidas que necesitan, y aquí hay mucho espacio, hermano. Mire atrás. Mire todas las sillas que están ahí, esperando gente salvada. Ocúpese usted de llenar una silla de esa. Si tiene al Espíritu Santo, usted puede hacerlo, porque no lo va a hacer solo.